Bueno, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Iván, soy licenciado en psicología. Muchas gracias a la comunidad de XSEC por darme este espacio para poder hablar un poco con ustedes sobre qué es esto que están viendo ahí en pantalla, que es el síndrome del impostor, un fenómeno bastante común en todas las áreas intelectuales, laborales, y que creo que bastante más gente de la que creemos lo siente o lo percibe. Bueno, la idea de ahora va a ser una presentación que yo creo que va a ser breve sobre qué es, qué hago, si lo siento, y bueno, algunos detalles más. Pero también que sea no solo un monólogo mío o un conversatorio, perdón, que sea un conversatorio. Así que después vamos a abrir una ronda de preguntas, que no necesariamente tienen que ser preguntas. Si alguno quiere contar su experiencia y abrir el micrófono y decirme, bueno, sí, la verdad que esto me pasa o que mencionaste me pasa, también es una buena forma de ponerlo en discusión con todos. Así que al final vamos a estar dando un momentito para eso. Pero bueno, para empezar, el síndrome del impostor, si lo tuviésemos que definir, si se quieren quedar con una definición, ¿qué es el síndrome del impostor? Es la experiencia subjetiva de duda percibida sobre las propias capacidades y logros en comparación con los de los demás, a pesar de la evidencia que sugiere lo contrario, ¿no? Entonces estamos hablando de una experiencia subjetiva, no objetiva, en donde yo empiezo a dudar de mis éxitos en muchas ocasiones, a pesar de que la evidencia me demuestre que esos éxitos, que me vaya bien en el trabajo, en la facultad, en lo que sea mérito mío y que no haya sido simplemente suerte. Pero bueno, en muchas ocasiones la mejor forma de comprender esto es con humor. Y bueno, esta viñeta me la pasó uno de los miembros de la comunidad Jera, que al parecer es un meme, no sé si difundido dentro del área de la programación y demás. Que bueno, están los dos caminos que parecían ser opuestos. El síndrome del impostor, como la persona que cree que no es capaz para nada, y el complejo de superioridad, que vendría a ser lo opuesto, ¿no? El creerse capaz de todo. Eh, que ambas son igual de peligrosas en muchas situaciones y te pueden llevar a escenarios no deseados. Y bueno, otros memes de cómo puede llegar a sentirse el síndrome del impostor, ¿no? Bueno, este de acá abajo a la derecha, que tiene eh, unas como una conversación, me pareció bastante interesante porque en muchas ocasiones se suele ver como una voz extra, además de la de mi mente, que está todo el tiempo hostigándome, ¿no? Por ejemplo, con esas cosas. Se van a dar cuenta de qué, de todo, siempre se dan cuenta de todo, de que esto fue éxito, de que no fue mérito tuyo, de que tuviste suerte, eh, y hasta ese punto se vuelve eh, algo bastante tedioso para los que hayan vivido o presenciado en otros quizá el síndrome del impostor. Es algo que no es lindo de sobrellevar para nada. Un comentario importante que me parece hacer es que el síndrome del impostor no es un diagnóstico clínico, sino un fenómeno psicológico, que puede o no estar asociado a otros diagnósticos. Es decir, un diagnóstico es lo que está en los manuales, en el DSM, como, bueno, depresión, trastorno depresivo, ansiedad, trastorno de pánico, esquizofrenia, los que uno puede llegar a conocer como lo diagnóstico, lo que uno va a un profesional de la salud y te dice, bueno, después de varios estudios y de varias sesiones, te podemos catalogar dentro de esto. En cambio, el síndrome del impostor es un fenómeno, es algo que puede aparecer en algunas situaciones de tu vida y en otras no, aparecer en algunos momentos de tu vida y en otras no, y puede estar asociado a algunos diagnósticos como no. Una persona puede transitar el síndrome del impostor sin estar encasillada en ningún diagnóstico, o una persona puede estar atravesando una depresión o una ansiedad y sufrir a su vez este fenómeno psicológico.
Y este síndrome del impostor, además de la definición, me parece a mí que posee dos componentes esenciales, ¿no? El primero, quizá el más obvio, es la duda sobre las propias capacidades, que eso se va a ver en manifestaciones cognitivas, es decir, en pensamientos o en rumiación, como por ejemplo fue suerte, los demás son mucho mejores que yo, no estoy a la altura, en cualquier momento me echan, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro componente esencial es el buen desempeño, como les digo, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea que lo sientan. Que el buen desempeño se ve en la evidencia real de que tu trabajo es correcto, ¿no? Y eso lo ves con manifestaciones objetivas de tu contexto. Continúas trabajando, no te echaron, te aumentaron el sueldo, te felicitan, te halagan, tenés un montón de trabajos realizados. Entonces, la combinación de ambos es lo que nos permite decir, bueno, si tengo un buen desempeño objetivo y dudo sobre mis capacidades, podría estar encasillado dentro de lo que es el síndrome del impostor. ¿Y por qué los dos componentes son esenciales y no uno? Porque si nos centramos solo en uno, por ejemplo, si yo solo dudo sobre mis capacidades y no tengo eh, objetivamente un entorno que me demuestre que tengo un buen desempeño, estamos hablando quizá de un caso de ineficacia, en donde quizá dudas de tus capacidades porque realmente no tenés las capacidades quizá para el trabajo que estás realizando. Y por el otro lado, si solo cumplimos con la viñeta de la izquierda, si solamente tenés un buen desempeño y no dudas de tus capacidades, estamos hablando ya de algo eh, que podríamos llamar el terreno de la eficacia, ¿no? Entonces, los dos componentes son esenciales, no solo dudar de mi capacidad. Bueno, esta pregunta puede ser interesante. ¿Por qué es negativo? Porque algunos podrán pensar, bueno, yo nunca viví el síndrome del impostor, pero si es algo que te motiva a seguir trabajando y a esforzarte más, ¿por qué es negativo, no? Como quizá un rasgo perfeccionista. ¿Por qué me lo querría sacar de encima? Bueno, hay muchas desventajas de vivir esto. Por ejemplo, la ansiedad y el estrés constantes. Es decir, que vivís con miedo a equivocarte o no a estar a la altura en tu trabajo, por ejemplo. La baja autoestima, es decir, tenés una gran dificultad para reconocer el propio valor y los logros que quizás son mérito tuyo y que no son todo pura suerte y azar. La sobreexigencia y el burnout, este quizás es uno de los más importantes. La persona que sufre de síndrome del impostor trabaja de más para compensar esa inseguridad. Aun cuando en su entorno quizá le dicen, che, pero venís bien con tus proyectos o venís trabajando bien. No hace falta que hagas todas estas cosas extras. La insatisfacción constante, bueno, volvemos un poco a lo mismo de la baja autoestima, nunca disfruto mis logros, siento que nada alcanza, siempre que yo alcanzo un nivel, la vara, el síndrome del impostor me la pone cada vez más alto, entonces no llego nunca. Miedo paralizante al fracaso, obviamente. Empiezo a evitar desafíos y oportunidades quizá en mi trabajo o en el estudio. ¿No? No me presento a ese examen, no me uno a ese proyecto si no soy suficiente para llevarlo a cabo. Y quizá me pierdo de una oportunidad que era muy viable. La autocrítica excesiva, convivir constantemente con ser tu peor juez, es decir, la persona que más te critica sos vos mismo. La comparación constante, esto es algo muy, muy presente, es decir, siempre vas a ver a los demás como más capaces. La procrastinación, que bueno, tiene que ver un poco también eh, con evitar desafíos y oportunidades, es decir, pospongo tareas por miedo a no hacerlo perfecto, entonces mejor no tomo este proyecto, mejor no me presento a este examen, mejor no, mejor no, mejor no. El bloqueo creativo, el temor a equivocarse, es lo que te frena quizá este proceso creativo de nuevas ideas y aprendizajes. ¿Por qué? Y porque ¿para qué te vas a poner a pensar ideas o a aprender cosas si nunca va a ser suficiente o si las cosas que van a salir de tu cabeza no van a ser mejores que las que piensa tu compañero?
Entonces se genera un bloqueo creativo. Y el círculo vicioso de autoengaño, es decir, cuanto más lográs, más pensás que fue suerte, reforzando la sensación de fraude. Entonces yo trabajo de más, por ejemplo, para, para compensar esa falta de capacidad, entre comillas, que tengo. Justamente por eso logro más cosas y a su vez de que logro más cosas empiezo a identificar que, bueno, quizá fue suerte, quizá me la dejaron pasar y eso da cada vez más sensación de que estoy siendo un fraude porque cada vez estoy teniendo más éxito. Bueno, ahora una pregunta importante que quizá muchos de ustedes lo han vivido y se preguntarán, bueno, ¿qué hago? Si sufro de todos esos ítems, me siento identificado con todo esto, ¿qué hago? Y acá mi recomendación personal es trabajar con psicoterapias basadas en evidencia científica, obviamente, ¿no? Como sabrán o como no sabrán, la psicología está muy contaminada últimamente. Puedes ir a un psicólogo y de la nada te dice, sí, yo hago Reiki, o trabajo con esto, o trabajo con lo otro. Eh, y hay muchas disciplinas pseudocientíficas que se hacen pasar por psicología, hacen las veces de psicología, eh, y no tienen un respaldo científico sólido. Y bueno, eso termina pasando factura al pobre paciente que va, no entiende quizá de las corrientes de psicología o de los distintos enfoques y va probando, va boyando de uno u otro hasta que da con alguno que realmente tiene un trabajo ético y serio. Y dos muy buenas terapias basadas en evidencia para trabajar sobre el síndrome del impostor son las terapias cognitivos conductuales y las terapias de aceptación y compromiso. Son dos terapias bastante modernas. Ahí a su costado les puse los creadores, entre comillas, Aaron Beck arriba y Steve Hayes abajo. Eh, y bueno, para darles un... Porque obviamente, ¿no? De acá no van a salir con, con una charla con el síndrome del impostor curado o con una, como si fuese una píldora mágica esta charla. Pero sí, algunos lineamientos les puede servir para si ustedes sienten que se identifican con algo de esto, bueno, ya sé por dónde ir a trabajarlo y no caigo quizá en cualquier eh, psicoterapia o corriente de psicología. Para darles eh, algunos señalamientos sobre cómo se puede trabajar desde la terapia cognitivo-conductual el síndrome del impostor, bueno, si alguno quizá experimenta esto, puede que a lo largo de las sesiones se trabajen con estos elementos que los puse en modo de ítems. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, utiliza experimentos conductuales y comprobación empírica cuando quizá viene un paciente con cierto rasgo de perfeccionismo o de síndrome del impostor. ¿Y qué quiere decir esto? Es, bueno, vamos a buscar la evidencia que vos me decís que supuestamente tenés de que no sos suficiente, de que no sos capaz. ¿Qué lleva a esto? Lleva a que ustedes como pacientes logren establecer con el entorno una relación más objetiva con los datos. Y van a volver seguramente al psicólogo diciéndole, bueno, mira, fui, recogí datos, hice este experimento conductual de ver estos datos del entorno, y bueno, resulta que esto que yo pensaba que significaba que yo no tenía la capacidad suficiente, no coincide con la realidad. Esa es la principal, el principal caballo de batalla, digamos, ¿no? Que eso lleva a la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva, en términos, vamos a tratar de ponerlo simples, es tratar de cambiar mi forma de pensar, porque entiendo que quedó obsoleta otra de las manifestaciones cognitivas que yo tenía. Es decir, tengo una idea, la realidad me dice lo contrario, bueno, cambio esa idea y dejo de creer en la anterior porque me di cuenta que la realidad, tal cual, me dice lo contrario. Y a eso se le llama distorsiones cognitivas, es decir, la, el fenómeno del síndrome del impostor es una distorsión cognitiva.
¿Por qué? Porque lo que yo pienso no coincide con la realidad. Es como si yo les dijese, este vaso es de plástico. El vaso es de vidrio. Es una distorsión cognitiva. Hay algo en mi lente, en mi forma de ver la realidad, que hace que yo empiece a interpretar la realidad de otra manera y estoy obviando o dejando de lado un montón de datos objetivos, ¿no? Como el hecho de, bueno, te está yendo bien en el trabajo, ¿por qué no estás viendo eso? Y si estás viendo una vez que hace 2 semanas te miró mal un compañero. Entonces, eso, junto con los experimentos conductuales, llevan como a una reestructuración cognitiva que te permite empezar a ver las formas de un... No en términos más positivos, sino más realistas, siendo realista. Después, otra de las formas que tiene para trabajar la terapia cognitivo-conductual son los registros de logros. Tiene que ver con los experimentos conductuales y la comprobación empírica, es decir, cada vez que tenés un logro, puedes registrarlo, registralo. Fíjate qué tanto de ese logro es debido a la suerte y debido a tu esfuerzo. Y ahí uno se va dando cuenta que uno tiene mucho mayor implicancia de la que creía. Y poco a poco ese síndrome del impostor va perdiendo cada vez más peso, se hace cada vez más falso. Y por último, entrenamiento en autocompasión. El entrenamiento en autocompasión es poder, de alguna forma, atacar ese perfeccionismo. No hace falta ser perfecto en todo, no hace falta ser el mejor en todo, no hace falta eh, cumplir con todos, con todos los proyectos quizá a tiempo. Bueno, uno a veces puede fallar, a veces puede tener algún pequeño error. Eso no significa que yo esté trabajando bien. Si no se empieza a pensar todo en términos eh, como si fuesen polaridades, ¿no? O hago todo mal o hago todo bien. Un poco el meme que veíamos al principio. O síndrome del impostor o sentirme que soy superior a todo el mundo. Puede haber otras formas de trabajar desde la terapia cognitiva conductual. Yo les puse algunos señalamientos. Y desde la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia un poco más moderna, no necesariamente mejor, depende de cada uno eh, cuál le hace más sentido. Acá se trabaja mucho con, con lo que es la difusión cognitiva, es decir, la defusión cognitiva implica que la persona, quizá que sufre síndrome del impostor, va a terapia totalmente fusionada a sus pensamientos. Es decir, mi mente dice que no soy suficiente, le creo a mi mente, listo, ya está. Entonces, como le creo a mi mente, la realidad pasa a ser mi mente. No empiezo a ver la realidad, empiezo a ver lo que me dice mi mente. Y es por eso que empiezo a dejar de lado un montón de, quizá, eh, objetividades que me están mencionando, señalando de que estoy haciendo bien mi trabajo, que no soy un impostor. Entonces, estos trabajos de fusión cognitiva implica poder distanciarme un poco de esos pensamientos. Trabajar sobre el yo concepto es más o menos lo mismo, quizá suena un poco abstracto, pero el yo concepto es lo que yo identifico o cómo mi mente me hace plantear el yo en términos de conceptos. Conceptos como impostor, insuficiente, que son todas palabras vacías, pero si yo estoy fusionado de esos pensamientos, eso empieza a tener un peso tan grande que, como les decía recién, me lo empiezo a creer, no empiezo a ver la realidad. Y ahí hay diversas técnicas, metáforas, trabajos, que en terapia se va logrando esa difusión. Trabajos de aceptación también. ¿Aceptación a qué? Aceptación a que hay ciertas emociones y ciertos pensamientos que no puedo controlar. Hay una regla básica en psicología y más en esta corriente de aceptación y compromiso, que es, si vos no querés sentir algo, lo vas a sentir. Si vos no querés pensar en algo, lo vas a pensar. Es como si yo les dijese a ustedes el famoso experimento del elefante rosa. No piensen en un elefante rosa. No piensen en un elefante rosa, no piensen en un elefante rosa. Lo primero que van a pensar es en un elefante rosa. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hacer estos trabajos de aceptación, de decir, bueno, mi mente me va a decir en muchas ocasiones diversas cosas y emocionalmente voy a sentir diversas cosas, pero eso no me define. Volvemos quizá a eso del yo concepto, eso no me define. Es que puedo tomar un poquito más de distancia y poder empezar a actuar comprometiéndome con la realidad. Y
Y ahí, ya que menciono comprometiéndome, vamos a los últimos dos puntos. La clarificación de valores y la acción comprometida son dos términos súper importantes en la terapia de aceptación y compromiso. Fíjense que la palabra compromiso está en el nombre de la terapia, a su vez que aceptación, que lo mencionábamos recién. La clarificación de valores y acción comprometida implica empezar a pensar, ok, más allá del yo concepto, de lo que te dice tu mente de que sos insuficiente y demás, vos, realmente, ¿qué es lo que valorás? ¿En quién te querés convertir? Bueno, seguramente muchos podrán pensar, yo me quiero convertir en una persona segura de mí mismo, no esforzarme trabajando de más porque pienso que no soy suficiente. Bueno, diversos objetivos, ¿no? O valores, como puede ser la seguridad. Y la acción comprometida implica poder actuar en relación a esos valores, aunque yo tenga pensamientos y emociones que no van de la mano. Entonces, ahí tenemos quizá el punto más clave de esta terapia. Es empezar a dirigir mi accionar en relación a mis objetivos, a mis valores, y no en relación a cómo yo pienso y a cómo yo siento. Porque si me guío por mis pensamientos y mis emociones, me va a aparecer la inseguridad y el pensamiento de que no sos suficiente y te vas a quedar trabajando hasta las 4 de la mañana. Y eso después te pasa factura. En cambio, si yo me guío en relación a mis valores, quizá aparecen ciertos pensamientos de que no soy suficiente y demás, pero bueno, yo quizá a las 6 7 de la tarde termino mi trabajo corto y me permite disfrutar la vida de otra manera, evitando muchos de esos puntos que veíamos antes, ¿no? O otro ejemplo de acción comprometida, tomar un proyecto. Aunque me sienta inseguro de que no voy a ser capaz, tomalo igualmente, después ves. Y bueno, en relación a esto que mencionábamos recién, un poco la definición de qué es, por qué se sufre, qué hago, un poco esto de las corrientes, que entiendo que puede sonar medio abstracto, pero les quería dar como un pantallazo general, porque por si alguno después de esta charla decide, bueno, voy a buscar algún psicólogo para empezar a trabajar esto que me afecta. Me gustaría, si alguno tiene alguna duda, algún comentario, alguna vivencia eh, en relación a este tópico, poder charlarla y, y bueno, eso, dejar abierto a si alguno quiere opinar en ese sentido. Y bueno, muchas gracias obviamente por haber escuchado y por haber prestado atención a los que estén ahí detrás.